Siempre me he considerado una persona racional, pero lo que me está sucediendo últimamente ha desafiado toda lógica. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empecé a notar que alguien me seguía de camino a casa. Al principio, pensé que era paranoia, pero los pasos detrás de mí eran inconfundibles. Una noche, mi teléfono zumbó con un mensaje de un número desconocido. Me gusta cómo te ves bajo la luz de la luna. Mi corazón se aceleró. No había nadie en la calle, solo yo y mi sombra. Respondí con un simple ¿quién eres? Pero no hubo respuesta. Los mensajes siguieron llegando, cada uno más escalofriante que el anterior. Tu cabello huele a rosas cuando duermes, decía uno. ¿Cómo sabían eso? ¿Habían estado en mi habitación? Empecé a tener miedo de estar sola, incluso en mi propia casa. Cada día que pasaba, mi sensación de seguridad se desvanecía un poco más. Los mensajes anónimos se volvieron más frecuentes y sus palabras más íntimas, como si el remitente conociera cada rincón de mi vida. Tu risa es una melodía para mis oídos, decía uno. El azul de tu pijama complementa el color de tus ojos, decía otro. ¿Cómo podían saber tantos detalles? Decidí cambiar mi rutina diaria, tomar rutas diferentes al volver a casa, pero eso no detuvo los mensajes. Incluso empecé a recibir fotos mías, tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien hubiera estado en mi habitación mientras dormía. La policía dijo que necesitaban más pruebas para actuar, pero ¿qué más podía hacer? Una noche, después de asegurarme de que todas las puertas y ventanas estaban cerradas y bloqueadas, intenté dormir. Pero un sonido me despertó. El inconfundible sonido de alguien tecleando en un teclado. Era mi propio teléfono, que estaba sobre la mesita de noche, iluminando la habitación con cada nuevo mensaje que llegaba. No puedes esconderte de mí, estoy más cerca de lo que crees. Era como si el acosador no solo invadiera mi espacio físico sino también mi mente. No podía comer, no podía dormir, y cada sombra me hacía saltar. Estaba atrapada en mi propia casa, en mi propio miedo. Con el corazón latiendo desbocado, me levanté de la cama, decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y respondí al mensaje. ¿Qué quieres de mí? La respuesta fue casi instantánea. Solo quiero estar cerca de ti. Esa noche no dormí. Cada ruido me hacía sobresaltar, cada sombra parecía cobrar vida. Cuando el amanecer se filtró a través de las cortinas, me sentí aliviada y exhausta. Decidí que no podía seguir así. Necesitaba encontrar al responsable. Empecé por revisar todas las fotos que había recibido. Había una que me llamó la atención. Una foto mía en la biblioteca, tomada desde un ángulo alto. Recordé que ese día había sentido que alguien me observaba desde el piso superior. Fui a la biblioteca y pedí ver las grabaciones de seguridad del día en cuestión. Después de horas revisando las imágenes, lo vi. Una figura encapuchada, con un teléfono en la mano, capturando la foto que había recibido. Con la imagen de la cámara de seguridad en mi poder, fui a la policía. Esta vez tenían algo concreto para comenzar la investigación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y miedo, pero también de esperanza. La policía identificó al acosador, un compañero de clase que había desarrollado una obsesión enfermiza por mí. Fue arrestado y enfrentó cargos por acoso y violación de la privacidad. Aunque el alivio de saber que estaba tras las rejas era inmenso, el trauma de lo vivido no desapareció de la noche a la mañana. Me tomó tiempo recuperar la sensación de normalidad y seguridad. Ahora, miro hacia atrás y veo esa experiencia como una prueba de mi fortaleza. Aprendí a confiar en mi instinto y a buscar ayuda cuando la necesitaba. Pero lo más importante, aprendí que el miedo no tiene que definirme ni controlarme. Historia 2 enviada por Valeria Guzmán. Mi nombre es Valeria y trabajo en el turno de noche en un McDonald's a las afueras de la ciudad. Siempre me ha gustado la tranquilidad de la noche, pero últimamente esa tranquilidad se ha convertido en una fuente de ansiedad.
Todo comenzó hace un par de semanas, cuando noté que un cliente venía cada noche y se quedaba hasta que cerrábamos, siempre sentado en la misma esquina, siempre mirándome. Al principio, pensé que era solo un noctámbulo más, pero luego empezaron los mensajes. Cada noche, después de mi turno, encontraba una nota en mi casillero. Tu sonrisa ilumina la oscuridad de mi mundo, eres la única razón por la que vengo aquí. No firmaba con su nombre, solo con un dibujo de una hamburguesa con ojos. Una noche, al salir del trabajo, sentí que alguien me seguía. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Aceleré el paso, y justo cuando llegué a mi casa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Tu casa es tan acogedora como tu sonrisa. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabía dónde vivía? Desde esa noche, las cosas han ido de mal en peor. Encuentro notas en mi coche, mensajes en mi teléfono, y a veces, cuando cierro el restaurante, escucho golpes en la puerta de atrás, como si alguien quisiera entrar después de horas. He informado a la policía, pero sin pruebas concretas, no pueden hacer mucho. Las noches en el McDonald's se volvieron interminables. Cada vez que el reloj marcaba la medianoche, mi corazón comenzaba a latir con fuerza, anticipando la llegada de mi acosador. Él nunca faltaba, siempre en la misma mesa, con su mirada fija en mí. Empecé a preguntarme qué quería realmente de mí. ¿Era solo una obsesión pasajera o algo más siniestro? Una noche, después de cerrar, encontré una nueva nota en mi casillero. Esta vez, era diferente. Te he observado durante mucho tiempo, Valeria. Sé que estás asustada, pero no tienes por qué estarlo. Pronto estaremos juntos. El mensaje me heló la sangre. ¿Qué significaba eso de pronto estaremos juntos? ¿Planeaba hacerme daño? Decidí tomar cartas en el asunto. La próxima noche, cuando él llegó, me armé de valor y me acerqué a su mesa. ¿Por qué me haces esto? Le pregunté directamente. Su sonrisa se desvaneció y por un momento, vi algo oscuro en su mirada. Porque eres especial, Valeria. Y yo soy el único que puede apreciarlo, respondió con una voz que intentaba ser tranquilizadora, pero que a mí me sonó aterradora. Los días siguientes, intenté cambiar mi horario, pero él siempre se enteraba y aparecía. No importaba lo que hiciera, él estaba allí. Empecé a cuestionarme todo. ¿Había alguien más involucrado? ¿Alguien del trabajo que le informaba sobre mis movimientos? Entonces, las cosas se pusieron aún peores. Comencé a recibir llamadas en medio de la noche. Al contestar, solo escuchaba una respiración pesada y luego, la línea se cortaba. Una noche, al volver a casa, encontré una de mis ventanas abierta. Nada parecía haber sido robado, pero sobre la mesa había una figura de una hamburguesa de plástico con ojos, idéntica al dibujo de las notas. Estaba claro que mi acosador había estado en mi casa. La invasión de mi espacio personal fue el límite. Instalé cámaras de seguridad y alerté a mis vecinos. Si él intentaba algo, estaría preparada. Cada día que pasaba, la sensación de ser observada se intensificaba. Las notas y los mensajes no cesaban, y ahora, incluso comenzaba a recibir llamadas anónimas en el trabajo. La voz al otro lado de la línea nunca decía nada, solo respiraba pesadamente antes de colgar. Estaba segura de que alguien del trabajo estaba detrás de todo esto, pero ¿quién? Decidí que era hora de buscar ayuda. Una tarde, después de mi turno, me dirigí a la oficina de mi jefa. Ella siempre había sido comprensiva y me había apoyado en momentos difíciles. Necesito hablar contigo, le dije con la voz temblorosa. Está pasando algo, algo muy malo. Le conté todo. Las notas, los mensajes, las llamadas, y cómo me sentía perseguida incluso después de salir del trabajo. Mi jefa me escuchó atentamente, su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación. Esto es muy grave, Valeria, dijo. Vamos a tomar medidas inmediatas.
Instalaremos cámaras adicionales y reforzaremos la seguridad. Y lo más importante, te acompañaré a casa después de tus turnos hasta que esto se resuelva. Me sentí aliviada por primera vez en semanas. Alguien más sabía lo que estaba sucediendo y estaba dispuesta a ayudarme. Con el apoyo de mi jefa, sentí que podía enfrentar la situación. Pero la tranquilidad duró poco. A pesar de las nuevas medidas de seguridad, las notas seguían apareciendo. Eres más hermosa cuando estás asustada, decía una que encontré en mi casillero. ¿Cómo era posible? ¿Acaso el acosador tenía acceso a áreas restringidas del restaurante? Una noche, mientras mi jefa me acompañaba a mi coche, noté que alguien nos observaba desde la oscuridad del estacionamiento. Se ocultaba entre las sombras, pero pude ver el reflejo de una mirada que me era familiar. Era el guardia de seguridad, el mismo que siempre se ofrecía a acompañarme. Con la sospecha creciente sobre el guardia de seguridad, Valeria se encontró en un estado de alerta constante. Las noches en el McDonald's se volvieron aún más solitarias y cada ruido la hacía saltar. La ayuda de su jefa había sido un consuelo, pero la amenaza parecía acercarse más con cada día que pasaba. Una noche, después de un turno particularmente agotador, Valeria y su jefa salieron juntas del restaurante. El estacionamiento estaba bañado en la luz tenue de las farolas, y una brisa fría soplaba, haciendo que Valeria se estremeciera. Mientras caminaban hacia sus coches, Valeria notó una figura oscura que se movía en la periferia de su visión. Se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. ¿Viste eso?, susurró a su jefa, señalando hacia la esquina del estacionamiento. Su jefa asintió, y ambas mujeres se acercaron con cautela. De repente, la figura salió de las sombras, revelándose del guardia de seguridad. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó la jefa con voz firme. El guardia, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, respondió. Solo me aseguraba de que todo estuviera seguro aquí. Pero veo que Valeria está en buenas manos. Su tono era calmado, pero había algo en su mirada que hizo que Valeria se sintiera incómoda. Después de una despedida tensa, Valeria y su jefa se separaron, cada una en su coche. Valeria no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor mientras conducía. La figura del guardia se hacía cada vez más pequeña, pero su presencia parecía extenderse mucho más allá del estacionamiento del McDonald's. Al llegar a casa, Valeria se apresuró a entrar y cerrar la puerta con llave detrás de ella. Esa noche, las sombras de su habitación parecían moverse con vida propia, y cada pequeño ruido era un recordatorio de su acosador. Al día siguiente, Valeria llegó al trabajo con una sensación de inminente desastre. La tensión en el aire era palpable, y sus compañeros de trabajo parecían notar su ansiedad. A lo largo del día, Valeria no pudo evitar sentirse observada, y cada vez que miraba hacia la ventana de la oficina de su jefa, tenía la sensación de que alguien la estaba mirando desde allí, aunque nunca veía a nadie. La jornada laboral terminó sin incidentes, pero cuando Valeria se dirigía a su coche, encontró otra nota. Esta vez, el mensaje era diferente. Esta noche cambiará todo. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Qué tenía planeado su acosador? Valeria decidió que no podía seguir así. Necesitaba respuestas. Recordó las cámaras de seguridad que su jefa había instalado y decidió revisar las grabaciones de las últimas semanas. Pasó horas mirando los monitores, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Y entonces, en una grabación de la semana anterior, vio algo que la dejó sin aliento. Era una figura femenina, no el guardia de seguridad, sino alguien más. Alguien que se movía con autoridad por el restaurante después de horas, alguien que conocía cada rincón del lugar. Era su jefa. Valeria no podía creerlo. ¿Cómo había sido tan ciega? Las notas, las llamadas, la sensación de ser observada incluso en su propia casa, todo tenía sentido ahora. Con el corazón latiendo desbocado, Valeria confrontó a su jefa al día siguiente. ¿Por qué?
Fue lo único que pudo decir. La respuesta de su jefa fue fría y calculadora. Porque podía. Porque quería ver hasta dónde podías llegar. Porque eras un rompecabezas que quería resolver. La policía se involucró y la jefa fue arrestada. Las pruebas eran irrefutables. Valeria se sintió aliviada, pero también traicionada y vulnerable. Había confiado en la persona equivocada, y eso era algo que no olvidaría fácilmente. Historia 3. Vivo en un edificio de apartamentos en el corazón de la ciudad. Mi vida era como la de cualquier otra persona hasta que empecé a encontrar notas extrañas. La primera apareció un día cualquiera, deslizada bajo la puerta de mi apartamento. «Has dejado una impresión en el pasillo», decía. No supe qué pensar. Tal vez alguien había notado mi presencia de alguna manera peculiar. Las notas siguieron llegando, cada una con un mensaje que me dejaba más inquieta que el anterior. El eco de tu risa se queda conmigo, tu mirada se quedó grabada en mi memoria. No eran amenazantes, pero la persistencia y la intimidad de las palabras me hacían sentir expuesta. Luego comenzaron a aparecer objetos. Una sola guante de encaje, una fotografía mía que no recordaba haberme tomado, una cinta de terciopelo rojo. Cada objeto parecía tener un significado oculto, una pieza de un rompecabezas que no lograba armar. Una mañana, encontré una nota que decía: la ciudad se siente más viva desde que estás aquí. La sensación de ser seguida se había convertido en una constante en mi vida. Cada vez que salía de mi apartamento, sentía ojos sobre mí, una presencia que me acechaba desde las sombras. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero las notas y los objetos extraños que aparecían en mi puerta me decían lo contrario. Una tarde, mientras volvía del trabajo, noté una figura que se mantenía a una distancia constante detrás de mí. Cada vez que me detenía, él se detenía. Cada vez que aceleraba el paso, él hacía lo mismo. El miedo se apoderó de mí y comencé a correr, pero él me alcanzó, agarrándome del brazo en un callejón oscuro. Te amo, susurró con una voz que helaba la sangre. Siempre te he amado. Su agarre era firme y desesperado, pero en un instante de puro instinto, logré soltarme y empujarlo. Corrí como nunca antes lo había hecho, mis pasos resonando en el callejón vacío. El pánico me guiaba, y cada sombra parecía ser un escondite potencial para mi perseguidor. Llegué a mi edificio, subí las escaleras con la respiración entrecortada y me encerré en mi apartamento. Pero la seguridad que solía sentir en mi propio hogar había desaparecido. Los golpes en la puerta comenzaron casi de inmediato, cada uno más fuerte que el anterior. Camila, ábreme. Solo quiero hablar. Gritaba desde el otro lado. El terror me paralizó. Sabía que si abría la puerta, sería el fin. Busqué mi teléfono para llamar a la policía, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar el número. Entonces, los golpes se detuvieron. Hubo un silencio que parecía eterno, hasta que escuché la voz de mi vecino. Camila, ¿estás bien? Escuché ruidos y vine a ver qué sucedía. Su voz era como un faro en la tormenta. Abrí la puerta con cautela y lo vi parado allí, con una mirada de preocupación. Detrás de él, en el suelo, yacía mi acosador, inmovilizado. Mi vecino había llegado justo a tiempo para detenerlo. La policía llegó poco después y se llevó al hombre. Aprendí que había sido un residente del edificio que había desarrollado una obsesión enfermiza conmigo. Espero que les haya gustado. Apóyame con una suscripción y un like. Si tienen alguna historia pueden escribirla en comentarios y podría salir en un próximo video.